Job capítulo 37, versículo 14. Job capítulo 37, versículo 14. Aleluya. Quiero soltar una pequeña palabra, digo yo pequeña, que sea inspiración para lo que Dios quiere usarnos en este tiempo, y luego podamos orar antes de cerrar esta noche por Villa del Mar. Y la pastora va a coordinar la oración con algunos, que podamos tener un tiempo antes de cerrar de intercesión fuerte por Villa del Mar, que salga un clamor de nuestro corazón por esa tierra que sabemos que el Señor va a transformar. Job 37, 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Extiende tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en magnitud de justicia, no afligirá. Amén. Y quiero hacer énfasis cuando Él dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Amén. Las maravillas de Dios. La gente, hermanos, sigue sus dioses. Para que una persona determine seguir un Dios, es porque otra persona le habló de ese Dios y le aseguró que de alguna manera ese Dios le ha beneficiado en algo, o le ha ayudado en algo, le ha servido de algo. Y entonces, a raíz de eso, muchas personas determinan seguir dioses, pero los dioses que siguen es por lo que ellos de alguna manera le han favorecido. Pero no precisamente significa que esos dioses sean poderosos o que su poderío sea el suficiente argumento para que los puedan seguir, sino que esas palabras y esas historias que escuchan, ellos las creen, y por lo que creen deciden seguir a esos dioses. Pero esos dioses son el fruto de la invención de personas que lo que están buscando es inventar un nuevo Dios para cada cosa. Los indígenas en aquellos días buscaban nombrar sus dioses conforme a la necesidad que ellos tenían. Si ellos necesitaban agua, decían que invocaban al Dios de la lluvia. Si necesitaban cosecha, decían que llamaban al Dios de la fertilidad.
y aquellas famosas historias de la danza de la lluvia y de la danza de la cosecha que hacían ellos y sus cánticos para provocar que algo respondiera a ellos. Y hoy en día la gente que está allá afuera está caminando, dice la palabra, bajo el dominio del Dios de este siglo. Y la razón por la que ellos están siguiendo al Dios de este siglo es porque aún no conocen al único y verdadero Dios. Y la manera en la que ellos van a conocer al único y verdadero Dios es cuando su Dios queda inhabilitado ante la reputación del genuino y verdadero. Solo demostrándole a alguien que su Dios es falso, puedo garantizarle que mi Dios es verdadero. Y la única manera de garantizar eso fue como lo hizo Moisés en Egipto contra Faraón, mostrando las maravillas de Dios a los ojos de ellos. Mucha gente está siguiendo a los brujos y está consultando a la gente allá en Talamanca, los chamanes y todo esto, porque otros les testificaron que algo que les hicieron a ellos les funcionó. Entonces la iglesia tiene que levantarse como esa anunciadora de las maravillas de Dios y de cómo me ha funcionado a mí Cristo en mi vida, para que cuando yo lo cuente, otros digan: yo quiero lo que usted tiene, yo necesito al Dios que usted tiene, porque yo probé los chamanes y no me ayudaron, yo probé la brujería y no me ayudó, pero usted me está hablando de un Dios que hace maravillas más grandes que las que yo estoy viendo en el que yo sigo. Aleluya. Nosotros que tenemos al Dios verdadero, porque nosotros tenemos al Dios verdadero, que no está fundamentado en historias huecas ni en historias pasadas, sino que han sido confirmadas a través del tiempo. A través de los historiadores y los estudiosos de los tiempos, confirman una y otra vez que todo lo que está escrito en la Biblia sucedió, fue real. Y aunque traten de explicarlo científica o naturalmente, hay algo que no pueden describir, y que es el factor sobrenatural que describe que lo que sucedió fue el poder de Dios. Así que el verdadero Dios está fundamentado no en historias huecas, sino en confirmaciones de hechos asombrosos que nosotros podemos testificar que son ciertos. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Segunda oportunidad para decir un amén serio. Nuestro Dios es un Dios de maravillas y obras sobrenaturales. No puedo leer yo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no puedo explicar lo sorprendente del Dios que está escrito en esas páginas. Un Dios que no se muestra a sí mismo singular ni ordinario, sino que es sobrenatural y extraordinario. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que seguimos. Pero ese es el Dios que tenemos que demostrar y que tenemos que predicar. Por eso David oraba de esa manera en el Salmo 86:8. Voy a avanzar porque el tiempo. Salmo 86:8 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ese es el Dios descrito por David, el Dios que David describía. David no vio el mar abrirse, David no vio las plagas,
vencer a los dioses de Egipto. David no vio el maná caer del cielo, ni vio el agua salir de la roca, pero David sabía que ese era su Dios, y esa era la única manera de describirlo. Nosotros tenemos que volvernos esos que cuentan y describen las maravillas del Dios que tenemos. Pero nosotros hemos hecho que nuestro Dios se vea minorizado cuando no somos capaces de hablar a gran esplendor de las cosas que Dios es capaz de hacer. De las cosas que Dios ha hecho con nosotros son pequeñas, pero Dios ha hecho cosas mayores y más grandes, y está por hacer aún más, hermano. David menciona: no hay ninguno como él. Le estoy dando prácticamente el mensaje que usted tiene que usar para evangelizar a la gente en este tiempo. Usted tiene que decirle a la gente que no hay ninguno como su Dios. ¿Cuál es su Dios y cómo es su Dios? Como dijo David, sus obras no pueden ser igualadas. Nadie puede igualar lo que mi Dios hace o ha hecho o va a hacer. Sus obras no pueden ser igualadas. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Él dice: Él es el Dios grande y hacedor de maravillas. ¿Cuáles maravillas? Usted no tiene que hablar solo de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando nosotros dejamos de hablar de las maravillas que cuentan las Escrituras, de las cosas grandes que Dios hizo, nosotros estamos restándole a Dios fama. Le estamos restando a Dios ese conocimiento que la gente debe tener de ese Dios que nosotros seguimos, que lo conocimos haciendo estas cosas, que nos hablaron de Él, y cuando nos hablaron de Él fue mostrándonos este poder que Él tiene. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestro Dios es un hacedor de maravillas. Dígale al que está a la par: mi Dios es un hacedor de maravillas. No hay otro Dios que haga esas cosas. Trate de encontrar las maravillas que hacen otros y ponga en cuestión, ponga en cuestionamiento las cosas que otros dicen que su Dios ha hecho. Ninguno ha hecho las maravillas que el mío ha hecho. Solo Él es Dios, dijo David. Solo Él es Dios. Los otros no lo son. Y aunque se escriban dioses en minúscula, y aunque los llamen Dios en minúscula, ellos no son Dios. Solo Él, solo Jehová es Dios. Solo Él es poderoso, solo Él es hacedor de maravillas. Solo a Él es el que nosotros tenemos que declarar y predicar y pronunciar y dar a conocer a la gente. Mi Dios no es cualquier Dios. Mi Dios es hacedor de maravillas. Mi Dios está lleno de portentos, de obras asombrosas, de hazañas impresionantes que ningún otro Dios puede decir que ha hecho. No he leído en la historia a ninguno que haga lo que Dios ha hecho. Ninguno, hermano. Ninguno de los que se oyen, ninguno de los que se pronuncian y se mencionan ha hecho las cosas que nosotros sabemos que nuestro Dios ha hecho. Dele ese aplauso a Él. Pero es de ese Dios, es ese Dios del que nosotros tenemos que hablar. A veces no sabemos qué hablarle a la gente. A veces estamos frente a las personas y nos enclochamos y no sabemos qué decir. Tenemos que ya poder tener esa soltura y decirle a la gente: yo vengo a hablarle de un Dios poderoso, yo vengo a hablarle de un Dios grande, de un Dios que hace maravillas.
Yo vengo a hablarte de un Dios que puede cambiar tu circunstancia, que puede transformar tu vida, que puede llevarte de la oscuridad a la luz que tú necesitas. Yo no vengo a hablarte de cualquier Dios de mentira. Yo vengo a hablarte de un Dios que está confirmado, que puede hacer todas las cosas posibles. Porque cuando tú enfocas tu mensaje en las maravillas de Dios, Él mismo se describe a sí mismo. Él se describe bajo sus hechos. Lo que garantiza que Él es el Dios por encima de todos los dioses son las cosas que Él ya ha hecho. Son las cosas que se hablan de Él y que se escriben de Él y que están confirmadas. Ese es el Dios que nosotros tenemos que hablar. Cuando resaltamos sus maravillas, entonces Él se manifiesta a hacer nuevas maravillas. Cuando los discípulos predicaban acerca de Jesús, cuando los 12 fueron enviados, yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que ellos predicaban? ¿Qué es lo que decían? Y el Señor les dijo en Mateo 10, Jesús les dijo: vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, liberen a los cautivos. Lo que han recibido de gracia tienen que darlo. Y entonces yo estoy seguro que cuando ellos salieron a predicar, ellos tenían que hablar de Jesús. Ellos tenían que decir que Jesús, ellos lo habían visto levantar al paralítico que metieron por el techo de la casa. Ellos tenían que decir que ellos vieron a Jesús sanar al leproso. Ellos tenían que decir que este Jesús es el que hablaba en las escrituras. Los profetas anunciaron, los salmos anunciaron. Ellos tenían que decir esas cosas. Pero cuando terminaban de hablar de las maravillas de Jesús, de las maravillas de la escritura y de lo que Dios había hecho a través de Él, haciendo bienes y libertando a los cautivos, lo que seguía por hacer era nuevas maravillas. Era el momento cuando entonces ellos sanaban a los enfermos, liberaban a los cautivos y llegaron a Jesús después y le dijeron: maestro, estamos sorprendidos de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque ellos hablaban las maravillas de Dios. Cuando tú hablas las maravillas de Dios, Dios se prepara para hacer nuevas maravillas. Cuando tú hablas y exaltas los hechos y las hazañas de Dios en tu mensaje, cuando tú presentas a un Dios que es un Dios que no se puede esconder bajo algo pequeño, es un Dios que es visible, es un Dios que hace cosas que no se pueden esconder debajo de una piedra, es un Dios que yo tengo que más bien decir las cosas que Él ha hecho. Cuando yo hago eso, ese Dios se va a manifestar a sanar a los enfermos, se va a manifestar a liberar a los cautivos, se va a manifestar a hacer milagros y prodigios en medio de lo que yo esté haciendo. Porque cuando yo exalto las maravillas de Dios, Dios se prepara para hacer nuevas maravillas. Tenemos que dejar de hablar de sus obras como cosas que son históricas. Tenemos que dejar de contar esto como si fuera una historia de un cuento de hadas. Tenemos que hablar de sus obras como que si son cosas que nosotros las vimos con nuestros ojos, aunque no las hayamos visto, pero las leímos en la escritura. Y el hecho de que pudiéramos leer esas cosas fue porque Moisés las escribió, fue porque los profetas las escribieron. Y si ellos escribieron estas cosas, y si ellos plasmaron estas cosas, hermanos, es para que usted y yo las contemos también. Y cuando los padres las contaban a los hijos, se las contaban como que si ellos habían estado allí. Y aunque ellos no hubieran estado allí, ellos se las contaban para que ellos las creyeran. Porque si ellos las creían, se las iban a contar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. El secreto del mensaje está en que yo debo creer lo que estoy diciendo.
que yo no puedo presentar a un Dios histórico, que yo no puedo presentar a un Dios que está en las páginas de un libro. Yo tengo que presentar a un Dios que cuando yo diga que Él abrió el mar rojo, yo tengo que creer como que si yo hubiera estado ahí parado, que esas aguas se abrieron y que todo el pueblo pasó en seco. Que cuando yo diga que Él resucitó el tercer día, yo tengo que hablar con una seguridad, como que yo también me metí a la tumba y yo vi que estaba vacía y dije: Él ha resucitado. Yo no puedo llegar, porque no, por eso no convencemos a nadie. Porque cuando hablamos como si estamos contando una historia, como que si estamos contando un cuento. La gente no necesita historias y cuentos. La gente necesita testimonios reales de lo que Dios es. Y la gente necesita oírme hablar a mí de las maravillas de Dios. Y no solo las que haya hecho en mi vida, las que ya hizo, las que está haciendo y las que va a hacer. No podemos hablar con son cosas que ya pasaron, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo ayer, lo hace hoy y lo va a hacer mañana. No necesita abrir el mar para que yo le crea. Si Él dice que lo abrió, yo le creo que lo abrió. No necesita abrirlo hoy porque no hay carros de Faraón persiguiéndome. No lo necesita. Pero sí sé que es el que puede sanar al que está enfermo. Sí sé que es el que puede liberar al que está cautivo. Sí sé que es el que cambió mi vida, que transformó quien yo era a quien soy ahora. Y usted tiene que creer eso y tiene que contarlo de esa manera. Las maravillas de Dios no se pueden contar como si fueran cualquier cosa. Tiene que contarse como la historia más grande que usted pueda pronunciar en su vida. Nuestro testimonio no es el del Dios que me ayudó en mi necesidad solamente. Mi testimonio es el del Dios que hizo cosas grandes en el pasado y que las está haciendo ahora también. Ese es mi testimonio, que Él, si levantó al paralítico en la Biblia, lo puede levantar ahora. Si sanó a la suegra de Pedro, va a sanar a la suegra de alguien mañana en la casa de alguien ahí. Si Él sanó al leproso, lo va a sanar de nuevo hoy. Lo que Él hizo, lo va a seguir haciendo. Las maravillas de Dios. El problema es cuando yo no conozco esas maravillas. No puedo hablar de lo que no conozco. Pero ¿cómo no lo conozco? Si usted ya lo leyó en la Biblia, ya lo sabe. Si usted lo escuchó en una prédica, ya lo sabe. No necesito verlo, porque bienaventurados son los que creen sin haber visto. No necesita verlo. Solo necesita creerlo y contarlo, porque si ese es el Dios que usted decidió seguir, ese es el Dios que usted tiene que predicar. Ese es mi Dios. Y esas obras no pasan de moda, son actuales siempre. 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 Dígale al que está a la par: mi Dios es un Dios actual. La palabra lo comprueba en Lucas 5:25. En Lucas 5:25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. El problema con nosotros es que nos acostumbramos a las maravillas de Dios y luego ya no nos sorprenden. Pero para esta gente lo que estaban viendo era sobrenatural. Mañana nosotros tenemos que tocar esas puertas, tenemos que ir a esas casas.
Y tenemos que ir decididos a ver maravillas, porque nuestro Dios es un Dios de maravillas. Yo no creo que la cruzada es el 31. Yo creo que la cruzada ya comenzó. Yo no creo que yo seré usado para hacer milagros. Yo creo que todos los que prediquemos mañana haremos grandes hazañas en Dios. Levantaremos a los enfermos, liberaremos a los cautivos, llevaremos las buenas nuevas de salvación a los hogares, y la gente se levantará en las casas, la gente se sanará. Pondremos las manos sobre los enfermos y serán curados. No es un hombre el que Dios va a usar. Dios va a usar a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia que está hoy aquí sentada. Dios te va a usar, pero te va a usar para levantar tus maravillas, para que vuelvan a ser vistas de nuevo, para que vuelvan a ser conocidas entre la gente. Y la gente de Villa del Mar empezará a murmurar entre las alamedas y las entradas de ese lugar, diciendo: aquí está pasando algo. Hay una gente que está entrando aquí y está hablando de un Jesús que está sanando a la gente, que está liberando a la gente. Yo vine a convencerlo esta noche a usted de que su Dios es un Dios de maravillas, y usted no lo puede rebajar a menos de eso. Usted tiene que levantarlo y presentarlo como el Dios que Él es: un Dios de maravillas, un Dios de cosas sobrenaturales, un Dios de poder y gloria. Apláudele al Señor. Mañana estaremos diciendo: hoy hemos visto maravillas. La gente dirá entre las casas: ¿qué es esta maravilla que estamos viendo? Porque hará Dios grandes maravillas. Eso es lo que tiene que decir la gente cuando oremos, cuando prediquemos. Dios hará maravillas. Mañana no se guarden nada. A toda casa que vayan, los que están ahí escuchándome en la red y los que están aquí, mañana a toda casa que vayamos, si hay alguien enfermo, ponga las manos sobre los enfermos, declare la palabra, levante a los enfermos de la cama. Si hay alguien que está cautivo, que está ansioso, que está deprimido, eche fuera ese espíritu, lleve el reino de Dios a esa casa y diga: el reino de Dios se ha acercado a este lugar. Vaya y sane a los enfermos, vaya y liberte a los cautivos. Mañana vaya y predique el evangelio de Cristo, pero manifieste las maravillas de Dios. No lleve un evangelio solo de palabras. Algunos dicen: yo no sé qué decir. Pues pregunte si hay alguien enfermo en casa, y cuando se levante diga: yo no lo sané, lo sanó el que viene conmigo, y ese se llama Jesús. Eso dirán mañana, porque los milagros comienzan mañana. Mañana empezará la cruzada de milagros más grande de la historia en Limón, donde muchas gentes empezarán a ser sanos. Niños, mujeres, hombres, jóvenes empezarán a sanar, porque tú pusiste las manos sobre ellos, porque tú soltaste la palabra sobre ellos. Porque Dios, nuestro Dios, como dijo David, Él es Dios. Y como le dijo el amigo a Job, Él es el Todopoderoso, y no hay nadie más grande que Él. Y el Dios que vamos a presentar mañana es un Dios de maravillas. Y le tengo una noticia: esa fama no ha caducado, esa fama sigue latente. Y usted y yo tenemos que seguirlo volviendo famoso. Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía: no le digan a nadie, no le digan a nadie. Mañana es diferente. Mañana es: dígale a todo mundo, cuéntele a todo mundo lo que Jesús está haciendo en este lugar, que Jesús está sanando, que Jesús está liberando. Cuéntenle a todos para que su fama se haga grande. Volvamos a levantar la fama de Jesús y que vuelva a ser conocido como quien es Él: un Dios de maravillas.
Y termino con Éxodo 15. Éxodo 15:11. Es el canto de Moisés y María exaltando a Dios. Y mire cómo lo hacen en ese cántico. Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que vamos a presentar, hermanos. Y en el versículo 20, ahí mismo, en el versículo 20, en capítulo 15, dice: y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso es cantar las proezas de Dios. Eso es contar lo que Dios ha hecho. Eso es proclamar la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. Mañana tenemos que hacer eso. Nuestro evangelismo tiene que cambiar. Tenemos que dejar de solo entregar tratados y decir que Jesús ama. Ya hay que manifestarlo de una manera diferente. Salgamos a mostrar al Dios de maravillas. Salgamos a contar las maravillas del Dios que tenemos. El Dios que nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Pero ese Dios es poderoso para hacerlo con cualquiera. Y ese es el Dios que nosotros predicamos, hermano. Mañana no podemos ir con pañitos tibios y queriendo sobar la espalda de la gente. Tenemos que mostrarle el poder de nuestro Dios y tenemos que hablarle de lo que Él es capaz de hacer. Levantar la fama de Dios otra vez entre nosotros. Y esto no es todo. Tengo que convertirme en un promotor de las grandes hazañas de Dios. ¿Cuántos van a ser promotores de las grandes hazañas de Dios? Todos los que van a ser promotores de las grandes hazañas de Dios, póngase de pie esta noche. Todo el que dice: yo voy a ser un promotor de las grandes hazañas de Dios, póngase de pie y levante sus manos y levante un clamor al cielo y dígale: Señor, yo voy a ser un promotor de las grandes obras, de las grandes hazañas. Yo le voy a contar al mundo las cosas que tú has hecho. Cómo liberaste a un pueblo con tan solo dar vueltas alrededor del muro y con un grito lo derribaron. Señor, yo contaré cómo alimentaste a la multitud en el desierto, haciendo llover pan del cielo. Yo contaré, Señor, cuando aquel pueblo tuvo sed, pero de la roca salió el agua para darle a los sedientos. Contaré, Señor, tus maravillas. Contaré, Señor, la grandeza de tu nombre, porque tu nombre no es pequeño, tu nombre no es singular, tu nombre no es ordinario, tu nombre es grande, Señor, grande en maravilla, grande en portento, grande en hazañas, grande en prodigio, grande en milagros. Ese es tu nombre grande, Señor, y yo voy a llevar tu nombre en alto. Yo voy a llevar tu nombre sobre todo nombre. Tóqueme algo que vaya acorde a lo que yo estoy haciendo. Tu nombre, Señor, es lo que voy a levantar. Tu nombre, tus maravillas. Porque ya no voy a hablarle a la gente de un Dios que más bien muchos han puesto por debajo. Voy a hablar de un Dios que está por encima de toda circunstancia. Voy a hablar de un Dios que está por encima del dolor y la aflicción. Voy a hablar de un Dios que está por encima del cáncer y de la muerte. Voy a hablar de uno que venció la muerte y que se levantó al tercer día. Voy a hablar de uno, Señor, que salvó mi vida cuando nadie daba nada por ella.
Cuando nadie creía en mí, Él creyó en mí y rescató mi vida del hoyo. Voy a hablar de un Dios que hace maravillas, que las hizo antes y que las seguirá haciendo hoy. Voy a hablar de un Dios de milagros, un Dios de avivamiento, un Dios de fuego, un Dios de poder. Porque mi Dios no es un Dios de yeso, mi Dios no es un Dios en una montaña escondido, mi Dios no está en una piedra que todo mundo va a ver cada año. Mi Dios es todopoderoso, todopoderoso. Ese es mi Dios. Yo lo confieso, yo lo proclamo, yo lo declaro. Él es mi Dios. Jehová es Dios, es mi Dios. Oh, levanta tus manos y decláralo. Poderoso Dios, poderoso Dios. Él es poderoso, todopoderoso. Tú eres todopoderoso, Rey. Tú eres todopoderoso, Señor. Nadie puede igualar tus obras. Nadie puede igualar tu poder. Glorifícate, Señor, mañana. Respalda a tu pueblo que predicará tu evangelio. Respáldalos con señales. Respáldalos con prodigios. Respáldalos con milagros. Levante sus manos, que el Señor lo está ungiendo. El Espíritu Santo te está ungiendo con poder. Porque como el Señor ungió a Jesucristo con poder y anduvo haciendo bienes y milagros, así te está ungiendo esta noche a ti también. Poderoso Dios, poderoso eres, Señor. Poderoso Dios. Nadie se compara contigo. Mi alma clama por ti. Levante sus manos ahí. Padre, oro por cada uno de mis hermanos en esta casa, por esta iglesia. Una iglesia que no hace solamente, sino que también es. Una iglesia que está preparada para ir y hacer lo que tú tanto deseas en tu corazón. La gran comisión, Señor. Y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hoy yo creo que tú tomas las manos de ellos, tomas los pies de ellos, tomas los labios y la boca de ellos y la nuestra, para que donde vayamos y llevemos el nombre de Jesús, seamos respaldados por el Dios de maravillas y las maravillas del Dios Todopoderoso se manifiesten. Señor, porque no nos creerán solo porque hablemos. Aún a Moisés, cuando te digo, ¿qué señal llevaré para que ellos crean? Tú le diste señales. Dale a esta casa, dale a mis hermanos, danos a nosotros señales, para que cuando hagamos estas señales a los ojos de ellos, ellos crean en ti, Señor. Ellos vean tu poder y tu gloria y no estén dispuestos a ver un evangelio rebajado, sino que sea un evangelio predicado con poder y demostración de poder de Dios. Que ninguna palabra vuelva vacía,
que toda palabra que ellos prediquen, que todo lo que ellos digan sea respaldado, y ellos extiendan su mano y oren, y tú extiendas tu mano desde el cielo y hagas grandes milagros y prodigios a través de ellos, a través de nosotros, Señor. Nos ponemos hoy como instrumentos tuyos y desatamos ahora, Señor, tu poder, que como tu palabra lo dice, que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu de poder. Vamos, Señor, a extender tu fama por todo Villa del Mar. No habrá uno que no sepa que Jesús es el Señor. No habrá uno que no conozca que Cristo pagó por él el precio y le hace libre. Hoy declaramos que tú eres nuestro Dios, un Dios de maravillas, y es el Dios que vamos a llevar a todo aquel que lo necesita y que lo requiere. En el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ya nos queda poco tiempo. Ahí donde está vamos a orar. Voy a hacerlo yo para no extender. Vamos a orar. Vamos a orar por Villa del Mar. Vamos a clamar, hermano. Domingo pasado que estuvimos clamando aquí se sintió algo tan fuerte. Y yo siento que el Señor está haciendo algo poderoso. No solo en Villa del Mar, lo está haciendo en nosotros también. Está poniendo esa carga en nosotros. Póngase de acuerdo conmigo, hermano. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nos levantamos en esta hora como una iglesia que ora, como una iglesia que tiene fe, como una iglesia que está lista para ver tus maravillas y tus hazañas una vez más. Padre, extiende tu mano sobre Villa del Mar, un pueblo que Satanás ha querido tener en cautiverio, un pueblo que ha sido afligido, Señor, por el narcotráfico, afligido, Señor, por la prostitución, afligido por el desenfreno, por el sicariato, por el homicidio, por el suicidio. Pero que hoy, Señor, declaramos que el reino de Dios entra en Villa del Mar, entra en Villa del Mar y cambia toda la atmósfera, cambia toda la panorámica, cambia toda la reputación de esa tierra. Oh, caramba, más que te reba, ba. Clamamos por cada hombre, clamamos por cada mujer, clamamos por cada niño. Padre, extiende tu misericordia sobre esta tierra. Extiende tu mano poderosa, como sacaste a Israel de Egipto con mano poderosa, así con mano poderosa liberta esta tierra de Villa del Mar. Todo Villa del Mar 1, 2, Villa Plata, Managüita, Señor, toda extensión de tierra donde habite alguien allí, sea liberado, sea levantado, sea restaurado. Hoy oramos, Señor, y te pedimos perdón por el pecado de esta tierra. Perdona, Señor, el pecado de esta tierra. Perdona lo que ha pasado, lo que han hecho, lo que ha defraudado tu nombre. Perdona a la iglesia que se ha adormecido. Perdona a la iglesia que no ha enfocado sus fuerzas en hacer la obra, que se ha rendido, que se ha cansado. Restaura,
restaura sus fuerzas, restaura el fuego, vuelve a encender los corazones, vuelve a encender la pasión, vuelve a encender, Señor, los altares en Villa del Mar. Levanta, Señor, un pueblo que te adore, que te reconozca, que Villa del Mar se convierta en una tierra de paz, que Villa del Mar se convierta en una tierra de avivamiento, en una tierra de bendición. Donde antes hubo muerte, ahora sea vida, 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 vida. Porque tú, Señor, la tierra le responde a quien la trabaja y a quien la cuida y la bendice. Villa del Mar, te bendecimos. Villa del Mar, te amamos. Extendemos el amor de Dios sobre ti, Villa del Mar. Recibe el amor de Cristo, recibe el sacrificio de Cristo, fue por ti. La sangre de Jesús fue por ti, Villa del Mar. Declaramos la sangre, declaramos la sangre, declaramos la sangre del Cordero sobre esta tierra, tierra bendita, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición para las generaciones futuras. Oh Señor, levanta tu pueblo, despierta tu iglesia, Señor. Despierta tu iglesia en Villa del Mar, Señor. La iglesia, Señor, que se descuidó. La iglesia que se adormeció. Despierta, Señor, a tu pueblo. Despierta el espíritu de los pastores. Despierta el espíritu de los ministros. Que esta tierra de Villa del Mar se convierta en un semillero de ministerios. Que vuelva a ser una tierra conocida por los milagros, por las hazañas que se han visto ahí, Señor. Padre, que hoy caiga el principado que ha estado dominando esa tierra todo este tiempo. Que caiga al suelo como cayó Goliat. Que sea derribado en el primer golpe. Suficiente potencia, la palabra, la oración y el ayuno que estamos llevando ahí, para que caiga ese principado a tierra. Y con la misma espada con que estaba destruyendo a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y a los hombres, hoy le cortamos la cabeza a ese principado. Derribamos al Goliat de Villa del Mar y lo descabezamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y profetizamos que en el nombre de Jesús Villa del Mar será una tierra transformada. Profetizamos que en el nombre de Jesús Villa del Mar verá milagros, prodigios, sanidades. Profetizamos que la bandera del nombre de Jesús se levanta en esa tierra y se establece el reino de Dios. Hoy le declaramos al reino de las tinieblas que su tiempo en Villa del Mar se terminó y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a gobernar esa tierra. En el nombre de Jesús levantamos el trono de Dios en ese lugar. Padre, envía al Espíritu Santo a Villa del Mar por amor a Jesús. Padre, envía al Espíritu Santo a Villa del Mar, a Villa Plata, a Managüita. Señor, envía al Espíritu Santo al precario para que convenza de pecado, de justicia, de juicio. Convence de pecado. Espíritu Santo,
Ponemos toda nuestra confianza en ti. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Espíritu Santo, que tú vas delante de nosotros y convences de pecado. Los corazones serán compungidos. Derramarás de tu Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne en Villa del Mar será derramado el Espíritu de Dios. Y calababasito reba mamá se calamamama. Sotorri calababase. Lugares que estaban abiertos para la prostitución infantil se cierran ahora. Búnker de drogas se cierran ahora. Casas abiertas para topar y para manipular la droga se cierran ahora. En el nombre de Jesús se tumban las puertas. Hay un allanamiento de ángeles en esta hora en Villa del Mar. Y sale al descubierto todo lo que es ilegal, todo lo que es ilegítimo. Hoy levantamos decretos sobre esa tierra, que la justicia de Dios en Cristo Jesús se ejecuta sobre ese lugar. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Padre, tu cobertura, la cobertura de la sangre sobre esta iglesia, que se ha levantado en fe a creer, a tomar su identidad y su posición en Dios. Protégenos, cúbrenos, líbranos de toda represalia. Ángeles protectores, guerreros, Mahanaim, en todo lugar donde nos movamos, campamentos de ángeles listos para la defensa y para el ataque. Donde vayamos, donde entremos, donde hablemos, seamos resguardados en nuestra entrada y nuestra salida. Y te damos desde ahora, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vas a hacer, porque tú eres un Dios de maravillas. Y eso es lo que vamos a ver, maravillas en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús.